Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021, siendo leyenda nacional. México lloró como si hubiera perdido a un padre. Las calles de Guadalajara se llenaron. Los medios transmitieron en vivo durante días. Millones de personas lloraron genuinamente. Porque Vicente no era solo cantante, era símbolo de la masculinidad mexicana, del padre trabajador, del hombre que construyó imperio desde la nada, del charro que nunca se rajó. México lo amó con intensidad que pocas figuras públicas alcanzan. Pero sus 4 hijos reales no lloraron igual, no con la misma adoración pura, porque ellos conocían al Vicente que México nunca vio, al que castigaba con cinturón, al que exigía perfección imposible, al que creía que el amor se demostraba con mano dura, al que construyó imperio público mientras destruía relaciones privadas. Y cuando murió, no dejó familia unida, celebrando legado compartido. Dejó 4 hijos rotos, peleando por herencia que ninguno necesitaba, económicamente, pero que todos quieren desesperadamente, por razones que no tienen nada que ver con dinero. Porque están peleando por validación retroactiva, por demostrar quién fue el hijo favorito, por sanar heridas de 50 años que nunca sanaron, porque Vicente nunca admitió que su método de crianza fue error. Esta no es la historia del rey de la música ranchera. Es la historia de lo que pasó dentro del rancho Los Tres Potrillos cuando las cámaras se apagaban, de los golpes que México nunca vio, de las expectativas imposibles que rompieron al primogénito, del hijo perfecto que aprendió a esconder el dolor tan bien que se convirtió en su propio padre, y de la guerra que empezó el día que Vicente murió. Porque cuando no hay amor real, cuando solo hay miedo disfrazado de respeto, lo único que queda después de la muerte es pelea por símbolos de ese amor que nunca existió. Todos creen conocer la historia de Vicente Fernández, el niño pobre de Huentitán que conquistó el mundo, el cantante que vendió más de 70 millones de discos, el actor que protagonizó 40 películas, el ranchero que construyó imperio, el padre de 4 hijos que criaba con valores tradicionales. Esa es la versión oficial, la que se cuenta en biografías autorizadas, la que se repite en homenajes televisivos, la versión donde Vicente es héroe perfecto sin matices. Pero esa versión es incompleta, porque deja fuera lo que pasaba en privado. Los métodos de crianza que Vicente consideraba apropiados, la filosofía que heredó de su propio padre y que aplicó multiplicada por 10, la creencia absoluta de que hacer hombres de verdad requería dolor, físico, emocional, psicológico. Y las consecuencias de esa creencia están visibles en Vicente Jr., que casi muere de alcoholismo, en Alejandro, que replica patrones de distancia emocional, en Gerardo, que se hizo invisible para sobrevivir, y en la guerra familiar que estalló el momento en que Vicente ya no estaba ahí para controlar con mano de hierro. Y lo vas a ver en 4 revelaciones que la familia nunca quiso que conectaras. Primera revelación. Vicente Fernández criaba con castigo físico severo, no palmadas ocasionales, golpes con cinturón, con regularidad, con la creencia de que era su deber como padre. Y Vicente Jr. lo admitió públicamente en entrevistas que la familia intentó minimizar. Segunda revelación. Vicente Jr. no cayó en alcoholismo y drogas por debilidad de carácter. Cayó escapando del peso imposible de ser Vicente Fernández Jr., de nunca ser suficiente, de vivir bajo expectativas que nadie podría cumplir. Y su adicción casi lo mata en 2013, mientras su padre seguía siendo adorado por México sin admitir su responsabilidad. Tercera revelación. Alejandro Fernández fue el hijo perfecto,
no porque genéticamente fuera mejor, sino porque aprendió a cumplir expectativas, a esconder el dolor, a convertirse en lo que el padre quería incluso, si eso significaba sacrificar su propia identidad. Y ahora replica los mismos patrones con sus propios hijos. Cuarta revelación. La guerra familiar que estalló después de la muerte de Vicente no es sobre dinero, todos son millonarios, es sobre control del legado, sobre quién define cómo se recuerda a Vicente, y sobre todo, es sobre validación retroactiva, demostrar que a pesar de todo, a pesar de los golpes y las expectativas imposibles, uno fue el hijo favorito. Esta no es biografía autorizada del rey. Es autopsia de familia que se construyó sobre miedo disfrazado de respeto, sobre amor que se demostraba con cinturón, y sobre hijos que pagaron precio de tener padre que México adoraba, pero que ellos sufrían. Vicente Fernández Gómez nace el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco. Pobreza extrema, padre alcohólico y violento, madre sumisa que aguanta todo por mantener familia. Vicente crece viendo a su padre golpear, a su madre, a sus hermanos, a él mismo. Crece en ambiente donde el hombre es ley absoluta en su casa, donde cuestionar al padre es traición, donde los hijos obedecen o reciben castigo. Y ese modelo es lo único que conoce. No es excusa, es contexto, porque Vicente nunca cuestionó ese modelo, lo adoptó, lo perfeccionó, lo defendió toda su vida. Salió de la pobreza con talento y trabajo. Se convirtió en estrella en los años 60, en leyenda en los 70, en institución nacional en los 80. Y mientras construía ese imperio público, construía familia bajo las mismas reglas que aprendió en Huentitán. El hombre manda, los hijos obedecen, el respeto se gana con miedo, y el amor se demuestra siendo duro, porque en su mente su padre lo golpeó y él salió adelante. Entonces funciona. Los golpes hacen hombres, el dolor fortalece, la dureza construye carácter, y va a criar a sus hijos de la misma forma, para que sean hombres de verdad, para que nunca sean débiles, para que conquisten el mundo como él lo conquistó. Se casa con María del Refugio Abarca Villaseñor, Cuquita, en 1963. Ella tiene 17 años, él 23, y ese mismo año nace su primer hijo, Vicente Fernández Abarca, el primogénito, el que llevará el nombre, el que heredará el imperio. Y desde el momento en que nace, ese niño lleva peso que ningún niño debería llevar, porque no es solo hijo, es heredero, es continuación del legado, es la prueba de que Vicente puede crear dinastía, y las expectativas que Vicente pone sobre ese bebé son imposibles. Será cantante, será exitoso, será hombre de verdad, será todo lo que Vicente es pero mejor, y si no lo es, habrá consecuencias. Cuquita ve todo esto, ve las expectativas imposibles, ve la presión, ve la dureza con la que Vicente trata al niño desde pequeño, pero no dice nada, porque en ese matrimonio, como en la mayoría de los matrimonios mexicanos de esa época, la mujer no cuestiona al hombre. El padre decide cómo criar, la madre obedece, y si tiene dudas, las guarda, porque contradecir al esposo es romper orden natural de las cosas. Vicente Jr. crece en Los Tres Potrillos. El rancho que Vicente compra con primeras ganancias grandes es paraíso para el público. Caballos, establos, lienzos charros, amplitud, lujo. Pero para Vicente Jr. es prisión de oro, porque ahí su padre es ley absoluta. No hay escape, no hay privacidad. Todo está bajo control de Vicente. Los horarios, las actividades, las amistades, todo. Y desde pequeño Vicente Jr. aprende que hay dos Vicentes. El que México ve, sonriente, generoso, cariñoso con fans, y el que él ve, duro, exigente, violento cuando las cosas no son como él quiere. Y aprende algo fundamental,
que nunca será suficiente, porque las expectativas son imposibles. A los 5 años debe cantar perfecto. A los 7 debe montar caballo como profesional. A los 10 debe comportarse como adulto. A los 13 debe decidir que será cantante. Y cada vez que no cumple, hay consecuencia. El cinturón, la mano, las palabras que duelen más que los golpes. Eres mi hijo, debes ser mejor. No puedes ser débil. Los hombres no lloran. Si no aguantas esto, no servirás para nada. Y Vicente Jr. aguanta, porque no tiene opción. Pero aguantar no significa superar. Significa acumular dolor. Resentimiento, rabia que no puede expresar, porque expresarla significa más castigo. Entonces la guarda, la entierra, la convierte en algo que eventualmente explotará, de formas que destruirán su vida. En 1971 nace Alejandro, el segundo hijo, y algo cambia en la dinámica, porque Alejandro es diferente, más dócil, más dispuesto a complacer, más capaz de leer lo que el padre quiere y dárselo. Y Vicente nota eso, y empieza a comparar. ¿Por qué Alejandro sí puede hacer esto y tú no? Tu hermano es más charro que tú. Alejandro tiene mejor voz. Y Vicente Jr., con 8 años, empieza a entender algo terrible, que no es el favorito, que su hermano menor ya lo superó en los mismos ojos del padre, y que no importa cuánto se esfuerce, nunca recuperará esa posición, porque Alejandro tiene algo que él no tiene, la capacidad de convertirse en espejo perfecto del padre, de reflejar exactamente lo que Vicente quiere ver. Y Vicente Jr. no puede hacer eso. Es demasiado él mismo, demasiado sensible, demasiado necesitado de afecto real en lugar de golpes disfrazados de disciplina. En 1976 nace Gerardo, el tercer hijo, y Gerardo aprende rápido. Ve lo que le pasa a Vicente Jr. por no cumplir expectativas. Ve cómo Alejandro es favorecido por cumplirlas y decide estrategia diferente. Ser invisible, no destacar, no generar expectativas que luego no pueda cumplir. Entonces se hace pequeño, discreto, el hijo del que nadie habla. Y funciona, porque Vicente enfoca toda su atención en Vicente Jr., que sigue fallando, y en Alejandro, que sigue triunfando. Gerardo simplemente sobrevive en medio sin generar problemas. En 1984 nace Alejandra, la única hija mujer, y ella crece en ambiente completamente diferente. Porque es mujer, las expectativas son distintas. No tiene que ser cantante, no tiene que heredar imperio, solo tiene que casarse bien, tener hijos, mantener honor familiar. Es consentida de formas que sus hermanos nunca fueron, pero también es controlada de formas que ellos nunca experimentaron. Porque para Vicente, las mujeres son diferentes, son más frágiles, necesitan protección, necesitan que el hombre de la casa decida por ellas. Entonces Alejandra crece con jaula de oro, todo el amor que sus hermanos no recibieron, pero cero libertad real. Y mientras los 4 hijos crecen bajo métodos de Vicente, México lo adora cada vez más. Los años 80 son apogeo de su carrera. Llena el Azteca, vende millones, es embajador cultural de México, y cada éxito público hace más difícil cuestionar sus métodos privados, porque si es tan exitoso, si es tan admirado, ¿cómo pueden estar mal sus valores? ¿Cómo puede ser equivocado su método de crianza? Y Vicente usa ese éxito como validación. Miren cómo me crió mi padre, con mano dura, y salí adelante. Entonces estoy haciendo lo correcto con mis hijos. Es lógica circular perfecta. Los golpes funcionaron conmigo, entonces funcionarán con ellos. Y si no funcionan, es porque ellos son débiles, no porque el método sea erróneo. Y nadie en esa familia puede romper esa lógica, porque Vicente es ley, su palabra es final, y cuestionarlo es traición.
En los años 90, Vicente Jr. tiene 20 y tantos, edad donde debería estar lanzando su carrera, cumpliendo expectativas, demostrando que los años de disciplina dura valieron la pena. Y lo intenta. Graba discos, da presentaciones. Usa el nombre Vicente Fernández Jr. con todo el peso que eso implica. Pero no funciona. No porque no tenga talento, lo tiene. Tiene voz, tiene presencia, pero no tiene el fuego de su padre, no tiene la intensidad. Y el público lo nota. Las comparaciones son inmediatas y brutales. No es como su papá. Le falta. Nunca llenará los zapatos de Vicente. Y cada comparación es puñalada, porque confirma lo que siempre supo, que nunca será suficiente, que nació con tarea imposible, y empieza a buscar formas de escapar de esa presión. El alcohol primero, porque le permite apagar la voz en su cabeza que repite las palabras de su padre. No eres suficiente. Eres decepción. Tu hermano es mejor que tú. Luego, las drogas, porque el alcohol ya no es suficiente para silenciar el dolor. Y cae, lentamente, dolorosamente, en espiral que todos ven pero que nadie detiene realmente. Porque admitir que Vicente Jr. tiene problema significaría admitir que algo falló en su crianza. Y Vicente Fernández no admite errores. Mientras tanto, Alejandro explota. Su carrera despega en los 90. Necesito olvidarla es éxito masivo. Como quien pierde una estrella, lo confirma como estrella. Y Vicente está orgulloso, públicamente. Dice en entrevistas que Alejandro es su orgullo, que heredó todo lo bueno, que es prueba de que sus métodos funcionan. Y Vicente Jr. ve eso. Ve cómo el padre celebra al hermano mientras lo ignora a él. Ve cómo cada éxito de Alejandro es evidencia de su propio fracaso. Y el resentimiento crece, no contra Alejandro necesariamente, sino contra el sistema, contra las expectativas, contra el padre que los puso a competir desde niños, contra método de crianza que solo funciona si eres el perfecto, y si no lo eres, te destruye. Y en entrevistas de los 92.000, Vicente Jr. empieza a hablar. No abiertamente todavía, no con rebeldía directa, pero empieza a dejar caer comentarios. Mi padre era muy estricto. Nos educó a la antigua. No fue fácil ser hijo de Vicente Fernández. Y esos comentarios generan titulares pequeños, pero la familia los minimiza. Es cariño rudo. Así son las familias mexicanas tradicionales. Vicente Jr. exagera. En 2013, Vicente Jr. casi muere. Su hígado está destrozado por años de alcoholismo. Necesita trasplante. Y cuando la noticia se hace pública, México reacciona con shock. Porque Vicente Fernández, el símbolo de familia tradicional, tiene hijo destruido por adicción. Y hay dos narrativas que emergen. Primera narrativa. Vicente Jr. es débil. No pudo con la presión. Es su culpa. Segunda narrativa. Vicente Jr. es víctima de expectativas imposibles. Creció bajo sistema que lo rompió. Y dependiendo de qué narrativa creas, ves la historia completamente diferente. Vicente defiende públicamente a su hijo. Dice que lo ama, que hará lo que sea para salvarlo. Y es genuino. Vicente ama a sus hijos, a su manera. Pero su manera incluye nunca admitir que sus métodos contribuyeron al problema. Incluye nunca decir, me equivoqué. Incluye seguir creyendo que la disciplina dura era correcta y que Vicente Jr. simplemente no fue lo suficientemente fuerte para manejarla. Y esa falta de admisión, esa falta de responsabilidad, es lo que hace imposible la sanación real. Vicente Jr. sobrevive, recibe trasplante, se recupera físicamente, pero emocionalmente nunca se recupera completamente, porque la herida fundamental nunca sana, la herida de nunca haber sido suficiente para su padre, de haber sido siempre el segundo, el que no cumplió expectativas,
y en entrevistas después de su recuperación habla más abiertamente. Mi papá nos educaba con cinturón. Fue duro crecer siendo Vicente Fernández Jr. La presión era enorme. Y esta vez algunos medios lo toman en serio. Algunos periodistas empiezan a cuestionar. ¿Fueron apropiados los métodos de Vicente? ¿Es normal golpear a tus hijos con cinturón? ¿Es saludable poner expectativas tan altas? Pero México mayormente lo defiende, porque cuestionar a Vicente es cuestionar modelo de masculinidad que generaciones aceptaron. Es admitir que millones de padres mexicanos que criaron a la antigua quizá hicieron daño. Y esa admisión es demasiado incómoda. Entonces es más fácil culpar a Vicente Jr., decir que es sensible, que exagera, que debería estar agradecido de tener padre exitoso. Y Alejandro, en todo esto, guarda silencio cómplice, porque su posición como hijo favorito depende de mantener la narrativa, de defender al padre, de decir que los métodos funcionaron, porque si admite que Vicente Jr. tiene razón, tendría que admitir que él también sufrió, que su perfección fue mecanismo de supervivencia, que se convirtió en lo que el padre quería, no por amor genuino, sino por miedo de ser tratado como Vicente Jr., y esa admisión destruiría su identidad, porque Alejandro construyó vida entera sobre ser el hijo perfecto, el que heredó todo, el que cumplió expectativas. Admitir que fue supervivencia en lugar de triunfo destruiría esa narrativa. Entonces defiende al padre. Dice en entrevistas que Vicente fue padre amoroso, que la disciplina era necesaria, que están agradecidos, y Vicente Jr. lo ve. Ve cómo su hermano menor, que experimentó el mismo sistema, lo niega, y el resentimiento se profundiza, porque no es solo contra el padre, es contra Alejandro, que se benefició del sistema y ahora lo perpetúa. Y mientras esta dinámica se desarrolla, Cuquita sigue siendo silenciosa guardiana de secretos. 60 años casada con Vicente, 60 años viendo todo, viendo los castigos, viendo las expectativas imposibles, viendo cómo Vicente Jr. se rompía mientras Alejandro se moldeaba, y nunca dice nada públicamente, porque su rol es proteger la imagen, proteger al esposo, proteger el legado. Y si eso significa que sus hijos sufren en silencio, es precio que está dispuesta a pagar, no por maldad, sino porque es lo que aprendió, que el deber de la esposa es lealtad absoluta al esposo, incluso cuando el esposo está equivocado, incluso cuando los hijos están pagando precio. Y esa lealtad es lo que permite que el sistema continúe durante décadas sin interrupción. Porque si Cuquita hablara, si dijera Vicente fue demasiado duro, si validara el dolor de Vicente Jr., rompería la narrativa, forzaría accountability, pero no lo hace, porque hacerlo sería traicionar todo en lo que construyó su vida. En agosto de 2021, Vicente Fernández sufre caída en los 3 potrillos, golpe en la cabeza que desencadena serie de complicaciones, es hospitalizado. Y durante 4 meses, México espera. Los reportes médicos son contradictorios. Primero dicen que se recuperará, luego que está grave, luego que está en coma inducido. Y la familia se reúne. Los 4 hijos, Cuquita, los nietos, todos alrededor de la cama de Vicente, viendo al patriarca morir lentamente. Y hay 2 cosas pasando simultáneamente. Públicamente, es familia unida en vigilia. Los 4 hijos dando declaraciones sobre cuánto aman a su padre, cuánto esperan su recuperación. Pero en privado, en conversaciones que nunca se graban, empiezan las negociaciones. Sobre herencia, sobre control del rancho, sobre quién manejará el legado, sobre quién tiene poder de decisión. Y las tensiones que estuvieron enterradas durante décadas empiezan a emerger, porque Vicente ya no puede controlarlos,
ya no puede imponer su voluntad. Y sin ese control, las grietas se vuelven abismos. El 12 de diciembre de 2021, Vicente Fernández muere. Y México llora, genuinamente, porque perdió símbolo, perdió leyenda, perdió última conexión con México que ya no existe. Pero sus hijos no lloran igual. Vicente Jr. llora con alivio, mezclado con tristeza. Alivio porque finalmente está libre de expectativas, de comparaciones, de esperar validación que nunca llegará. Alejandro llora con peso de responsabilidad, porque ahora él es el patriarca. Él debe proteger el legado, él debe ser Vicente. Gerardo llora en silencio como siempre hizo todo. Alejandra llora porque es lo que se espera. Y Cuquita llora 60 años de vida, definida por un hombre que ya no está. Y no sabe quién es sin él. El funeral es espectáculo nacional. Transmitido en vivo. Mariachis, rancheras, discursos de políticos y artistas. Todo México rindiendo homenaje. Y la familia presenta cara unida. Pero detrás de esa fachada, la guerra ya empezó. El testamento de Vicente distribuye bienes. El rancho Los Tres Potrillos, valuado en aproximadamente $50 millones, va principalmente a Alejandro con participaciones menores para otros hijos. Los derechos de imagen y grabaciones se dividen. Las propiedades múltiples se asignan. Pero más allá de distribución legal, hay cuestión de control. ¿Quién decide cómo se usa el nombre Vicente Fernández? ¿Quién autoriza productos? ¿Quién maneja el museo en el rancho? ¿Quién controla la narrativa pública? Y aquí empiezan los problemas. Porque Alejandro, como hijo favorito y heredero principal, asume que él tiene ese control. Que él es ahora Vicente Fernández, para efectos prácticos. Y Vicente Jr. se resiente. Porque en su mente, él es el primogénito. Él lleva el nombre completo. Él debería tener voz igual, pero no la tiene, porque el padre, incluso muerto, sigue favoreciendo a Alejandro, a través del testamento, a través de asignación de control, a través de todo, y empiezan los desacuerdos públicos, pequeños al principio. Vicente Jr. da entrevistas sugiriendo que no está de acuerdo con cómo se maneja el legado. Alejandro responde sutilmente en otra entrevista. Gerardo trata de mediar. Alejandra se alinea con Alejandro y Cuquita. Y las líneas se dibujan. No es solo sobre dinero. Todos son millonarios independientemente. Vicente Jr. tiene ingresos propios. Alejandro es mega estrella. No necesitan la herencia para vivir. Es sobre validación. Sobre demostrar que a pesar de todo, a pesar de los golpes y las expectativas y los fracasos, uno fue amado. Uno fue el favorito. Uno importaba. Y cuando peleas por validación retroactiva, no hay ganador posible, porque la única persona que podía dar esa validación está muerto, y nunca la dio en vida. Entonces, ahora pelean por símbolos, por control del rancho, por quién decide qué se hace con el nombre, por quién aparece en documentales, por quién da entrevistas oficiales, por migajas de amor que ya no existe. Y mientras esta guerra se desarrolla en 2022, 2023, 2024, el público mexicano mayormente la ignora, porque no quiere ver, no quiere admitir que Vicente Fernández, símbolo de familia tradicional, dejó familia rota, que sus métodos de crianza, que muchos padres mexicanos replicaron, no funcionaron, que criar con cinturón y expectativas imposibles no hace hombres fuertes, hace hijos rotos que pasan décadas tratando de sanar. Y cuando Vicente Jr. da entrevistas hablando de su dolor, los comentarios en redes son brutales. Malagradecido. Su papá le dio todo. Debería estar orgulloso. ¡Qué hijo tan ingrato! Porque México no está listo para cuestionar a Vicente. No está listo para admitir que el ídolo era humano, que cometió errores, que dañó a sus hijos incluso
mientras los amaba a su manera distorsionada. Es más fácil culpar a Vicente Jr., decir que es resentido, que está usando la muerte del padre para ganar atención, que debería superar el pasado. Pero superar el pasado requiere que el pasado sea reconocido primero. Requiere que alguien diga, sí, te dañamos. Sí, las expectativas eran imposibles. Sí, los golpes fueron error. Y nadie en esa familia dirá eso, porque Alejandro no puede sin destruir su propia narrativa. Cuquita no puede sin traicionar memoria del esposo. Gerardo no puede sin romper su estrategia de invisibilidad. Alejandra no puede sin cuestionar al padre que la consintió. Entonces Vicente Jr. está solo en su dolor, solo tratando de que alguien, cualquiera, valide su experiencia. Diga que tiene razón para sentir lo que siente, que no es exageración, que no es ingratitud, que es consecuencia directa de crecer bajo sistema que lo destruyó lentamente. Y esa soledad es quizá más dolorosa que los golpes originales, porque los golpes eventualmente paran, pero la invalidación constante continúa, año tras año, cada vez que alguien defiende a Vicente, cada vez que alguien dice que fue padre perfecto, cada vez que México celebra su legado sin cuestionar el costo. Y hay otra dimensión de esta tragedia: los nietos, los hijos de los hijos. Porque patrones no terminan con una generación, se transmiten. Vicente Jr. tuvo múltiples matrimonios fallidos, hijos con los que tiene relaciones complicadas, porque replica inconscientemente algunos patrones que aprendió. No los golpes necesariamente, pero la distancia emocional, la incapacidad de expresar amor de formas saludables, las expectativas confusas, y sus hijos pagan precio de tener padre que nunca sanó de su propia infancia. Alejandro tiene 5 hijos de 2 matrimonios y se divorció 2 veces. Y aunque es padre más presente que Vicente fue, replica patrones. Es distante emocionalmente. Es duro cuando cree que debe serlo. Tiene dificultad expresando vulnerabilidad, porque así lo criaron, porque aprendió que los hombres no lloran, que la dureza es virtud, que el amor se demuestra con disciplina en lugar de afecto, y sus hijos están creciendo con esos mensajes. Tercera generación afectada por decisiones que Vicente tomó en los 60 y 70, y probablemente afectará cuarta generación, a menos que alguien rompa el ciclo. Pero romper el ciclo requiere reconocerlo primero. Requiere decir, esto está mal, esto nos dañó. No lo haremos con nuestros hijos. Y esa conversación no está pasando en familia Fernández, porque sigue siendo tabú, sigue siendo traición a memoria del patriarca. Y México es cómplice en perpetuar este sistema, porque seguimos celebrando a Vicente sin cuestionar. Seguimos comprando discos, viendo películas, visitando el museo en los Tres Potrillos. Seguimos manteniendo vivo el mito del padre perfecto. Y cada vez que hacemos eso, le estamos diciendo a Vicente Jr. y a miles de hijos en situaciones similares que su dolor no importa, que la imagen pública es más importante que realidad privada, que deben guardar silencio para proteger legados, que ser familia significa nunca admitir que te lastimaron. Y ese mensaje es venenoso. Es lo que mantiene ciclos de abuso durante generaciones. Es lo que previene sanación real. Es lo que obliga a personas a cargar traumas hasta la tumba, porque admitirlos públicamente es visto como traición. Y la pregunta no es si Vicente Fernández fue monstruo. No lo fue. Era humano, producto de su tiempo. Criado bajo sistema brutal que replicó porque era lo único que conocía. Amaba a sus hijos a su manera, pero su manera estaba fundamentalmente rota. Y el amor expresado a través de cinturones y expectativas imposibles
y comparaciones constantes no es amor saludable. Es amor tóxico que daña incluso cuando viene de lugar genuino. La pregunta es, ¿podemos admitir eso? ¿Podemos sostener dos verdades simultáneamente? Que Vicente fue leyenda musical y que fue padre profundamente inadecuado, que su música trajo alegría a millones y que su crianza trajo dolor a 4, que merece ser recordado por su arte y que merece ser cuestionado por sus métodos, que podemos celebrar lo que nos dio públicamente mientras reconociendo lo que quitó privadamente. Porque si no podemos hacer eso, si tenemos que elegir entre adoración ciega o condena total, perdemos la oportunidad de aprender, de evolucionar, de romper patrones. Y Vicente Jr. merece esa admisión. Merece que alguien diga, tienes razón. Fue demasiado. No debiste pasar por eso. No para destruir memoria de su padre, sino para liberarse del peso de pretender que todo estuvo bien cuando no lo estuvo. Para poder finalmente sanar en lugar de seguir peleando por validación que nunca vendrá. Para romper el ciclo para sus propios hijos. Para que 4ª generación no tenga que cargar lo que las 3 anteriores cargaron. Y Alejandro merece admitir que su perfección tuvo costo, que convertirse en espejo del padre significó sacrificar partes de sí mismo, que sus divorcios y su distancia emocional no son coincidencia, sino consecuencia, que puede ser gran artista y padre inadecuado simultáneamente igual que su padre lo fue, y que reconocer eso no disminuye sus logros, sino que los humaniza. Y Cuquita merece admitir que su silencio fue complicidad, que proteger al esposo significó abandonar a los hijos, que la lealtad ciega no es virtud cuando permite daño, y que ahora, viuda y anciana, tiene oportunidad de finalmente decir verdad, de validar el dolor de sus hijos, de romper silencio de 60 años. Pero probablemente no lo hará, porque lo que protegió toda la vida es más importante que sanación de quienes trajo al mundo, y la guerra familiar continuará. Porque sin accountability, sin admisión de responsabilidad, sin validación del dolor, no hay resolución posible. Solo hay pelea continua por símbolos de amor que nunca existió de forma saludable. Vicente Jr. seguirá resentido porque sigue sin ser reconocido. Alejandro seguirá defendiendo porque su identidad depende de mantener narrativa. Gerardo seguirá invisible porque es su única estrategia de supervivencia. Alejandra seguirá alineada con quien tiene poder porque aprendió que esa es forma de estar segura. Y México seguirá consumiendo el mito sin cuestionar la realidad. Porque es más cómodo. Porque cuestionar a Vicente es cuestionar modelo de masculinidad y paternidad que generaciones aceptaron. Y ese cuestionamiento es incómodo. Fuerza autorreflexión. Obliga a admitir que quizá millones de padres mexicanos que criaron con mano dura no estaban siendo fuertes, estaban siendo abusivos, y que sus hijos tienen derecho a estar enojados, a estar rotos, a exigir que se reconozca el daño. Entonces, cuando veas estatua de Vicente Fernández, cuando escuches Volver, volver en boda o El Rey en fiesta, cuando veas documentales celebrando su legado, recuerda que hay otra historia, la de 4 niños que crecieron con miedo disfrazado de respeto, con golpes disfrazados de disciplina, con expectativas imposibles disfrazadas de amor. Y uno de esos niños, ahora hombre de 61 años, sigue esperando que alguien diga que tuvo razón, que no era débil, que no exageraba, que el sistema que lo crió estaba roto, y que tiene derecho a estar enojado sin ser llamado malagradecido. Porque reconocer que tu padre te dañó no significa que no lo amabas. Significa que lo amabas lo suficiente
como para desear que hubiera sido mejor. Para ti, para tus hermanos, para la familia que pudo ser, pero nunca fue. Y quizá algún día, cuando Cuquita muera, y cuando los hermanos sean ancianos, y cuando el dolor finalmente supere el miedo a romper imagen, alguien escribirá la historia real. No la autorizada, no la santificada, la real. Donde Vicente Fernández fue leyenda musical que trajo alegría a millones. Y fue padre inadecuado que trajo dolor a 4. Donde sus métodos no fueron amor duro que funciona, fueron abuso que se perpetúa. Donde sus hijos no son ingratos por hablar, son valientes por sobrevivir. Y donde México finalmente admite que adorar a alguien no requiere ignorar su daño. Requiere verlo completamente. Las luces y las sombras, los triunfos públicos y los fracasos privados, el arte que nos elevó y el dolor que causó. Porque solo viendo completo podemos aprender, evolucionar y romper patrones que se repiten generación tras generación hasta que alguien es suficientemente valiente para decir: esto termina conmigo. No repetiré lo que me hicieron. No pasaré este dolor a mis hijos. Aprenderé formas diferentes, mejores, de amar. Pero hasta entonces, hasta que esa conversación pueda pasar sin ser vista como traición, la guerra familiar continuará. Los hermanos seguirán peleando. Vicente Jr. seguirá buscando validación. Alejandro seguirá defendiendo. Gerardo seguirá invisible. Alejandra seguirá protegiendo. Cuquita seguirá guardando secretos. Y México seguirá celebrando al rey sin ver el costo de su corona. Porque es más fácil, porque es más cómodo, porque cuestionar a Vicente requiere cuestionar todo un sistema de valores que muchos siguen defendiendo. Sobre lo que significa ser hombre, sobre cómo se debe criar a los hijos, sobre qué es amor verdadero versus control disfrazado de protección. Y esas preguntas son demasiado difíciles para responderlas cantando Por tu maldito amor en karaoke. Entonces seguimos cantando, seguimos celebrando y seguimos ignorando el dolor de quienes pagaron el precio de nuestra adoración, de nuestra necesidad de ídolos perfectos, de nuestra incapacidad de ver humanos complejos en lugar de santos unidimensionales. Y esa es quizá la tragedia más grande, no lo que pasó dentro de los 3 potrillos, sino que México vio, supo y eligió no ver, eligió no saber, porque la leyenda era más importante que la verdad, y el mito más valioso que las víctimas reales que lo sostuvieron. Y Vicente Jr. sigue cargando ese peso, 61 años, sobreviviente de alcoholismo, sobreviviente de expectativas imposibles, sobreviviente de sistema que lo rompió, esperando que alguien cualquiera diga: te creo, tenías razón y mereces mejor. Pero ese alguien nunca llega, porque México está demasiado ocupado recordando al rey para escuchar al hijo que el rey destruyó.